el 75% tiene que ser escuchar, para poder entonces conocer todo lo que pasa con la vida, para entonces poder darle el consejo adecuado, el consejo propicio y poder llegar al corazón. Pero si usted en las primeras conversaciones, no, mira, mijo, ahora te voy a dar este consejo, ya la regó. Dios dice, oiga, ahora pues, si dieres oído a mi voz, si prestaras atención y guardares mi pacto, son dos cosas importantes. Porque a veces, como dice el dicho, por un oído entra y por otro sale. Usted tiene que escuchar el consejo, pero tiene que guardarlo, para que entonces usted sepa qué hacer. Si se le olvidó, entonces usted va al disco duro y checa a ver qué fue lo que Dios me dijo. Me dijo Dios esto y esto. ¿Sabe? Yo tengo en mi casa, tengo palabras proféticas que me dieron. Amarillas de hace 30 años. Y de vez en cuando voy y me siento, me encierro a solas con Dios y ahí empiezo a llorar, empiezo a leer la palabra, empiezo a leer las promesas y le digo, Dios, ya se cumplió esto, ya se cumplió esto otro, ya se cumplió esto otro, pero esto no se ha cumplido. Y ahí derramo mi alma delante de Dios. Pero si usted recibe la palabra, si usted recibe el consejo, si usted recibe la promesa y es un oidor fácil que solo recibe y sale por un oído y al rato le preguntamos, oye, ¿de qué se trató la predicación? No sé, fíjate, pero estuvo tremenda. Fue una palabra tan profunda, pero ¿de qué habló? Bueno, de la Biblia. Pues ¿qué más se habla en la iglesia? Bueno, pero ¿cuál fue el mensaje? Fue tan profundo que no lo entendí. Esos son los oidores que están oyendo ahorita y ya se le olvidó lo que yo prediqué hace 15 minutos. Bueno, ¿están aquí? Por un momento sentí que ya me estaba solo. No se crea. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos prestar oído. Dice, volvamos a verlo, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Quieres ser un especial tesoro a los ojos de Dios? Hay dos cosas que Dios te pide: preste oído y guarde sus pactos, para que los cumpla a cabalidad. Dice, y serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Esta es una promesa para ti, pero es una promesa para tus hijos, para tus nietos y para cuantos vinieren de tu descendencia. Y lo que yo te pido a ti es lo que tú tienes que enseñarle a ellos. Te pido que prestes oído, guardes mi pacto. Esto es lo que yo te pido que les enseñes a tu descendencia, si quieres perpetuar tus generaciones en los caminos de Dios. Si no, el día que tú te mueras, es más, antes de que tú te mueras, tus hijos se habrán desviado. Yo te desato. Pero si tú quieres perpetuar tus generaciones, tienes que prestarle atención a esta palabra y vivir conforme a ella. Ahora, ¿cuándo rompemos la intimidad con Dios? Cuando desobedecemos a Dios y empezamos a actuar de acuerdo a nuestra voluntad. Por eso es que hay muchas personas hoy en día, que teniendo un llamado, Dios los ancló en un lugar y hoy andan deambulando. Hoy andan como errantes, picando aquí, picando allá, picando en esta iglesia, picando en la otra, buscando a ver dónde puedo escuchar lo que yo quiero escuchar, dónde puedo hacer lo que yo quiero hacer, porque aquí no me dejan hacer lo que yo quiero hacer, me voy de la iglesia. Si esta es tu condición, es tiempo de que hoy ancles tus pies y hagas delante de Dios un pacto y le digas a Dios, Dios, voy a sembrar
dedicar ahora mi vida en esta casa. Voy a crecer, voy a luchar, voy a desarrollarme, porque yo quiero ser un hombre de bendición. Si no, se convertirá en las macetas de las residencias. Una maceta nunca crece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque anda de pasillo en pasillo. Por eso son macetas. Entonces la mueven de un lugar para otro. Quiere ser un árbol que realmente dé fruto, se ha anclado. Las ceibas, que son árboles muy grandes, si quiere que sean pequeños, córteles la raíz y vuélvelas a enterrar. Después de cierto tiempo, vuélvala a desarraigar y córtele la raíz, y va a tener una ceiba pequeña, pero va a tener una ceiba. Esto es lo que pasa con las personas cuando andamos deambulando de un lugar a otro. Y el otro riesgo es que van a tener una diarrea espiritual, y al final se van a terminar locos, van a terminar odiando el evangelio, con una diarrea espiritual horrible. Así es que ánclese, sea una persona obediente. Amén. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 10. No espere que Dios diga esto de nosotros. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Mire, qué tremendo. Me pesa haber puesto por rey a David. ¿Quién lo había puesto? Dios lo había puesto. Perdón, a Saúl, perdón. Disculpen. Sí, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Quién lo había puesto? Dios. El pueblo pidió rey. Era el primer rey. Iba a sentar precedente sobre toda la nación de Israel, con una promesa poderosa. Pero Dios, que es rico en misericordia, tiene misericordia de nosotros. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios puede decir: me pesa haberlo puesto. O puede decir lo que dijo del sacerdote Elí: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían perpetuamente delante de mí, pero tal cosa yo no haga, porque yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es lo que dice Primera de Samuel 2:30. Sí. Me pesa. Sí. Entonces, haga que Dios se agrade de usted. Que Dios no diga: ok, yo había dicho que Juanito, que Pancho, que María, que Ezequiel, que Lupita serían líderes generacionales, líderes que van a perpetuar su liderazgo a través de sus generaciones, pero tal cosa yo no haga, porque yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Después no le reclames a Dios y no digas: Señor, ¿por qué mi hijo se está portando como se está portando? ¿Por qué mi hija se está portando como se está portando? Primero, haga un análisis. Usted es llamado a inspirar a sus hijos. Camine conforme a la voluntad de Dios, si quiere hacer la voluntad de Dios. Y en este caso, el rey David la tenía de todas, pero él no prestó atención. Hizo lo que le dio la gana, caminó de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Perdón, Saúl. Yo sigo con David, ¿verdad? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Así es que vamos a cambiar de personaje, si no la voy a seguir regando. El llamado de Dios a caminar por fe, en primer lugar. En segundo lugar, el llamado de Dios a tener intimidad con Él, para vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando usted tiene intimidad con su esposa, no necesariamente tiene que ser una relación biológica. Usted tiene intimidad con ella en su diálogo, en su obediencia, en su trato. Tiene intimidad con ella en su relación, no necesariamente sexual.
Pero también hay un llamado de Dios a ser un pueblo que viva de manera santa. Un llamado a ser un pueblo santo, a vivir de acuerdo a los principios, a los valores, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante. Deuteronomios capítulo 26, verso 18 dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Qué interesante. Jehová ha declarado hoy que eres, no que serás, que eres. Cuando usted viene al Señor, usted es tomado por el Señor. La sangre del Señor viene sobre su vida y le limpia y le hace santo. No que lo va a hacer santo, lo hace santo y es llamado pueblo santo a vivir en santidad. Entonces, ya soy santo. Sí, llamado a vivir en santidad. La santidad se va perfeccionando. Es algo progresivo diariamente. Por eso dice segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Sí? Perfeccionando la ¿qué? La santidad. En el temor de Dios es algo progresivo. Eres llamado santo. Es santo, pero mira de dónde salió. Mira lo que lees, todavía tiene cierta palabra. Sí, pero usted es llamado santo a perfeccionar esa santidad que ha iniciado en usted. Es responsabilidad suya, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de su papá, no es responsabilidad de su mamá, es responsabilidad tuya. En el momento en que tú entiendes lo que tú eres, en ese momento te aplicas a hacer lo que Dios te ha dicho que eres. Un pueblo santo, un hijo de Dios santo, para vivir en santidad. Por eso es que luego encontramos a las personas que de pronto eran malhabrados, que fumaban, se drogaban, se emborrachaban, vienen al Señor y empiezan a tener un cambio. Dejan de tomar, dejan de fumar, dejan de drogarse, dejan de ser infieles, dejan de ser mal hablados, y entonces la gente que los conoce no logra entender y dicen, él ha dejado eso porque ya le lavaron el coco en la congregación. Ya le lavaron el coco. Déjeme decirle que Dios no hace trabajos a medias. Dios no lava el cerebro solamente, lava desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Hay una transformación gloriosa en la vida de las personas, solo que el diablo les mete a aquellos que los observan y dicen, ya le lavaron el coco. Y entonces, a partir de entonces, eres un objeto, ¿sí?, que te van a mirar con lupa. ¿Sí? Pueden tener una hoja blanca en su totalidad, y cuando ven un punto negro dicen, ahí está, la hoja está manchada. Y por eso cuando un cristiano falla, lo primero que dicen, ahí está, ya es cristiano. ¿Y por qué no decías eso antes de que se convirtiera? Fumaban, tomaban, se drogaban, eran infieles, eran esto, eran lo otro. Y no eras capaz de levantar tu mano para decir, mira, ese hombre es así. Ah, no, es un macho mexicano. Pero se convierte una mínima falla. Lo primero que dicen es que es cristiano. ¿Sabes por qué dicen eso? Porque tú eres un pueblo de su exclusiva propiedad de Dios. Y Dios te ha llamado un pueblo santo a vivir en santidad. Y esa es la expectativa que el mundo tiene acerca de ti. Que vivas conforme a la voluntad de Dios, que seas un pueblo santo, vivas de acuerdo a su voluntad. Esa es la expectativa que tiene el pueblo. Entonces, cuando tú fallas, son los primeros en levantar su mano y señalarte, porque el diablo los inspira para destruir tu testimonio. Es responsabilidad tuya de vivir una vida agradable a los ojos de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces, papá, empieza a hacer los cambios. Mamita, empieza a hacer los cambios. Quiere ser un hombre que se convierta en una fuente de inspiración, que cuando la gente le vea allá afuera diga, yo quiero ir a esa iglesia.
Porque en esa iglesia algo le están dando que este hombre ha cambiado. Algo le están enseñando que esta mujer ha cambiado su manera de pensar. Porque si cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de caminar, tu manera de actuar, tu manera de comportarte. Pero si no hay un cambio, no hay una transformación, no va a pasar nada. Tiene que haber un cambio. Usted tiene que verse como Dios lo ve. Usted es un pueblo santo. Jesucristo le ha lavado con su sangre. Y usted es un pueblo santo llamado a vivir en santidad. Mire esto. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Para que qué? Para que guardes todos sus mandamientos con un fin, hay una finalidad, a fin de exaltar sobre todas las naciones que hizo, de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo que santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Esto es lo que Dios espera de ti y de mí. Lo que Dios está esperando es que tú y yo cumplamos de acuerdo a su voluntad todas las cosas. Tito 2:14 dice que os dio a sí mismo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que propio, celoso de sus buenas obras. Esto es lo que Jesús ha hecho contigo y conmigo. No hay una diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Nosotros somos olivos silvestres, pero fuimos injertados al olivo natural y tenemos las promesas que Dios le dio a la nación de Israel, porque somos hijos de Abraham, somos de la fe, somos llamados. Las promesas se le dieron al Padre de la fe, no se dieron en la ley, se dieron al Padre de la fe. Después de ello vino la ley. Pero usted es justificado no por la ley, sino por la fe. Y entonces usted es llamado un pueblo también santo. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, a redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. O sea, hacer un pueblo santo, un pueblo propio, un pueblo puro, celoso de buenas obras, que se esmere, que aborrezca el pecado, que aborrezca la iniquidad, que usted se haga responsable por sí mismo. ¿Cuándo se rompe? ¿Cuándo es que respondemos a este llamado? Es cuando valoramos lo que Jesús ha hecho por nosotros y decidimos agradarle a Él, entregándole el control de todo nuestro ser. Cuando usted haga esto, entonces van a venir cambios. Van a venir cambios favorables. Romanos 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted tiene que entregarle todo. ¿Qué es lo que le tengo que entregar a Dios? Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Verso 24. Aparta de ti la perversidad de tu boca. ¿Qué le tengo que presentar a Dios? Mi boca. Aparta de ti la perversidad de tu boca. ¿Cuántos de ustedes se han cuidado en su lenguaje? ¿Y cuántos de ustedes no se han cuidado en su lenguaje? Es que así soy yo. ¿Y qué? ¿Vas a vivir toda la vida diciendo que así eres tú? ¿Vas a menospreciar el sacrificio que el Señor hizo por ti? Usted tiene que hacer pactos delante de Dios y decirle: Dios, controla mis labios. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte, Señor. Yo quiero que lo que salga de mis labios salgan palabras que edifiquen, palabras que estimulen, palabras que levanten el ánimo de mi esposa, palabras que levanten el ánimo de mi esposo, palabras que levanten el ánimo de mis hijos, palabras que levanten el ánimo de mi congregación, palabras que vengan a exaltar el nombre de Dios. Entréguele a Dios su boca. Dice: aleja de ti la iniquidad de tus labios. Entrégale a Dios tu boca, tus labios. Luego se mete con los ojos. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados
hacia lo que tienes delante. ¿Qué tengo que entregarle a Dios para que Dios purifique? Mi boca, mis labios, mis ojos, mis párpados, ¿sí? ¿Y qué otra cosa tengo que entregarle a Dios? Mis pies. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Primero, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo hablo? ¿Y a dónde voy? Usted tiene que cuidar lo que usted ve. Está en el televisor, está solo. Están pasando un programa porno. Y no es capaz de agarrar el control y apagarlo. Cambiar de canal. Se deleita. Usted está prestando sus ojos a la iniquidad. Cuidado. ¿Qué es lo que usted habla? Edifica. Levanta. Yo tengo aquí a mi esposa. Ella sabe que cuando yo por algún motivo soy molesto, yo me callo. Yo prefiero callarme. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a lastimar ni voy a destruir lo que Dios acercó a mi lado, que para mí es una bendición. Las cosas indeseables que nosotros decimos no son cuando andamos amorosos, es cuando estamos irritados, cuando las emociones se exaltan, cuando estamos enfurecidos. Abrimos nuestros labios y jamás será para edificación. Va a dañar lo más preciado que Dios ha puesto a su lado, que es su cónyuge, que son sus hijos, que son sus amigos, y terminamos con una familia, terminamos con un matrimonio, terminamos con una amistad de años por una simple loquera. El sabio Salomón en el capítulo 10 de Eclesiastés verso 1 dice que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado sabio, honorable, reconocido. Sí, una pequeña locura. Cuando usted entra en esa locura, escucha cosas que no debe escuchar, ve cosas que no debe de ver, va a lugares donde no debe de ir, contamina todo su ser y hace daño al que está a su lado. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Entonces dice el verso 23, verso 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Analice cada día dónde va, con quién se junta, cuáles son sus amistades, le edifican, no le edifican. Si no le edifican, véalos como una persona más. Hola, ¿cómo estás? No pierda la amistad para que entonces el día de mañana pueda ganárselo para el Señor. No se aparte de ellos, porque si se aparta de ellos no se los va a ganar. Pero no haga lo que ellos hacen. Establezca otro tipo de amistades que le influyan a usted en sus cambios de vida. Por eso Jeremías dice, conviértanse en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es lo que te está diciendo? Suban ellos a tu nivel, pero tú no desciendas al nivel de ellos, porque es tu responsabilidad. Tú eres el que tienes que estar consciente que eres un pueblo santo. Eres llamado a vivir como pueblo santo delante de Dios. Si no entiendes esta responsabilidad que tienes, jamás cumplirás conforme a ella. Dice el verso 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Así es que piense, que ve, que oye, que habla, a dónde va, quiénes son sus amistades. Analice. Cuando usted analiza y toma las decisiones correctas, entonces usted vivirá de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si usted se equivoca en sus decisiones, en cuanto a lo que ve, en cuanto a lo que oye, en cuanto a lo que usted habla, a los lugares que usted frecuenta, si usted se equivoca en estas decisiones, usted no va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Va a ser un elemento que se va a convertir en una piedra de tropiezo para aquellos que lo observan. Usted quiere cambiar, cambie su manera de pensar.
Alíñese a la voluntad de Dios y veremos la gracia y la bendición de Dios sobre su vida. Y usted se convertirá en un puntal que será ayuda idónea a la vida del pastor, a la vida del liderazgo, a la vida de los ancianos, y generarán una sinergia poderosa que será inquebrantable en esta ciudad. El cuarto llamado y último, el llamado a servir en la misión y en la visión. Yo estoy consciente que tengo un llamado a vivir por fe. Estoy consciente que tengo un llamado a vivir en intimidad con Dios. Estoy consciente que tengo un llamado a vivir en santidad. Ahora tengo que, desde este punto de vista, desde esta solidez, desde esta manera de pensar, a servir a Dios en la visión donde Dios me ha colocado, con la misión que Dios le ha legado a esta iglesia, a esta cobertura. Somos una cobertura. Por eso es que los cambios, usted ve las pantallas, ve la forma en que se presenta. Usted va a Villahermosa, va a ser igual. Cuando ve la alabanza, todo tiene que ser igual. Vamos a ver esa unidad, esa sinergia. Aunque en el desarrollo hay personas que tienen cualidades muy diferentes a otros, pero van a hacer y a vivir de acuerdo a sus cualidades, pero de acuerdo al lineamiento, de acuerdo a la visión, de acuerdo a la misión. No se van a salir. Hace un tiempo atrás un hermano me dice: pastor, podemos hacer esto, hemos estado haciéndolo, lo podemos seguir haciendo. Le digo: esto está fuera de orden, hijo. Es bueno, pero está fuera de orden. Imagínate tú, le digo, ponte a pensar en estos momentos. Yo quiero transportar el agua de aquí hasta donde está el jardín. Esa es mi misión. La quiero transportar y no quiero desperdiciar nada de esa agua. La única manera de transportarla es transportarla en cubetas que no estén rotas o en mangueras que no estén rotas. Si la manguera está rota, va a regar el agua. Estoy transportando el agua. El agua es vital. La estoy transportando, pero en el camino estoy desperdiciando el agua. No estoy llegando precisamente al jardín donde yo debo llegar. Voy a regar, pero no voy a regar lo suficiente, porque estoy desperdiciando el agua. Voy con las cubetas todas rotas, regándolas por todos lados. Voy a llegar con la mitad de la cubeta de agua. Entonces no es lo correcto. Lo que transportas es correcto, sí, es vital, pero no estoy llegando al punto donde yo debo llegar. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas buenas pero fuera de orden, es como estar transportando la visión y la misión en mangueras rotas y en cubetas rotas. Tiene que alinearse a la voluntad. Esos principios, esos deseos de servir a Dios, póngalos en manos del pastor y dígale: pastor, yo tengo estas cualidades, tengo estas habilidades, ¿puedo servir? Sí, cómo no, hágalo, pero va a hacerlo en ese orden. Claro, pastor. Y entonces usted está canalizando esa visión, esa misión, la está haciendo de la mejor manera correcta, y usted está sirviendo a Dios. Usted se está convirtiendo en esa cubeta, usted se está convirtiendo en esa manguera perfectamente, sin perforaciones, y usted está transportando lo que el manantial le está depositando. Esa agua la va a llevar al destino correcto. Todos vamos a estar felices. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas en el orden correcto. Hay varias maneras de servir a Dios y responder a este llamado. Primera manera, huyendo del propósito inicial. A veces Dios tiene propósitos con nuestra vida y andamos posponiendo ese propósito. Le pasó a Moisés. Moisés tenía una asignatura clara de parte de Dios. Dios había permitido que quedara en casa del faraón, se preparara para que pudiera ser una inspiración no solo a los egipcios, sino para que después pudiera rescatar a su pueblo de las manos de los egipcios. Y entonces, ¿qué pasó con Moisés? Éxodo capítulo 3,
Verso 1, dice, y apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Verso 3, entonces Moisés dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego le dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido su angustia. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Oiga, escuche bien. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Estaba en Egipto? No. A Moisés le surge el instinto de esa sangre hebrea que tenía. Y cuando vio el maltrato hacia los hebreos, mató a un egipcio. Jamás pensó que un propio hebreo lo hubiese visto y le hubiera dicho, ¿qué? ¿Me quieres matar también? En otra riña, por supuesto. ¿Me quieres matar como mataste al egipcio? ¿Y qué pasó? Moisés estaba en un lugar. Ahí Dios lo había colocado. Pero era necesario que él saliera, porque el lugar donde él estaba, ¿sí?, aunque Dios lo había colocado, Dios quería sacarlo de ahí. Y para que Moisés pudiera escuchar cabalmente lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y ahora se convirtiera en su misión, él tenía precisamente que tener una experiencia con Dios, y no la iba a tener en el lugar donde él estaba. Dios tuvo que sacarlo. A veces Dios tiene que hacer eso con nuestras vidas, sacarnos de nuestro cinturón de seguridad, romper nuestro cinturón de seguridad, de confort, y llevarnos a un lugar para que nosotros podamos tener una experiencia con Dios, porque si no, vamos a estar tratando de cumplir la misión que Dios nos ha dado de la manera equivocada. Moisés quiso cumplirla matando a un egipcio, pero no era así como Dios quería sacarlo. Dios quería aprenderlo de la visión. Dios quería que él tuviera una experiencia con él, para que entonces Moisés se convirtiera en el hombre que Dios quería que él fuera, sirviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces Dios lo llama, y Moisés, todo el rollo, usted lo conoce, de cómo Moisés empezó a poner miles de pretextos, como tal vez algunos de ustedes pongan los mismos pretextos. Soy tartamudo, no tengo estudios, no tengo la habilidad que fulano tiene, no tengo la maestría, la especialidad, no tengo carrera, no tengo estudios. O sea, no vengo de una familia poderosa, no tengo tiempo porque trabajo todo el día, me mato como burro toda la noche, descuido a mi esposa, descuido a mis hijos, descuido el servicio a Dios. Entonces, por favor, hagamos lo que tengamos que hacer, hagamos los cambios que tengamos que hacer, para que no esperemos que nos pase lo de Moisés. Aunque Dios así lo quiso, Dios lo llevó para que él pudiera responder. Otra manera de servir a Dios, de responder a este llamado, sirviendo de manera equivocada. Moisés, el segundo punto, Moisés permítame tantito. Hechos capítulo 9. La primera es
Sirviendo a Dios, como dije. ¿De qué manera? Huyendo del propósito y del plan de Dios, que era donde estaba Moisés. Dios lo estaba llamando. Entonces, ahora sirviendo a Dios de manera equivocada. Encontramos a un hombre que todos nosotros conocemos, Saulo. Saulo de Tarso, llamado ahora Pablo. Una fuente de inspiración. ¿Qué hacía Pablo? ¿O qué hacía Saulo en ese entonces, antes de ser llamado Pablo? Andaba persiguiendo a la iglesia. ¿No es así? Andaba persiguiendo a los del camino. Y había pedido cartas porque él tenía el afán de acabar con esa plaga de cristianos llamados el camino. Y llevaba cartas para agarrarlos, meterlos a prisión, terminar con ellos. Pero él jamás pensó que estaba sirviendo a Dios de manera equivocada. A veces es lo que pasa con nosotros. Hacemos cosas que a nuestro juicio personal creemos que es correcto. Empezamos a señalar, a levantar juicio contra aquel que está sirviendo, contra el pastor, contra los líderes, contra la familia del pastor, contra los ancianos, contra medio mundo, porque pensamos que esta es la forma. Es que alguien tiene que defender la iglesia. ¿No fue eso lo mismo que hizo María y Aarón? ¿No fue lo mismo que hizo Datán, Coré y Abidam? ¿No fue lo mismo que hicieron ellos? Vamos a defender la iglesia. Vamos a defender la congregación. Vamos a defender al pueblo. Está correcto, pero hágalo en las vías correctas, de la forma correcta que hizo Pablo. Voy a defender a los de mi religión, a los fariseos, voy a defender a Dios. Y entonces viene Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, Hechos capítulo 9, verso 4, y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le pregunto, ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? ¿A Jesús? ¿O estaba persiguiendo a los cristianos? A los cristianos. A veces perseguimos a la iglesia sin darnos cuenta que nos estamos metiendo con la cabeza, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Cuidado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense, se le cayó el velo a Pablo. Por eso se convirtió en quien era. Un hombre de inspiración. Un hombre de quien hoy hablamos mucho de él. ¿Quieres que la gente que te observa siga tu ejemplo? Procura ser el mejor ejemplo para bien. Inspira a la gente. La tercera forma en que se puede servir respondiendo a este llamado es sirviendo sin tener una experiencia real. Sí. Y esto pasó con Samuel. Samuel no conocía a Dios. No conocía a Dios. Sin embargo, Samuel servía a Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Yo recuerdo que yo hacía mis pactos antes de convertirme. Me aventaba: en estos 3 meses no voy a fumar, no voy a decir una sola palabra. Y mire, me aguantaba 3 meses. 3 meses. 3 meses que cuidaba mi forma de hablar, cuidaba mis amistades, cuidaba lo que ingería, porque yo quería agradar a Dios y no lo conocía. No lo conocía. Mi casa estaba llena de ídolos. Yo no conocía a Dios, pero yo hacía pactos con Dios antes de conocerle. ¿Cuánta gente allá afuera hace lo mismo y está esperando a un hijo de Dios que se levante, vaya y le quite el velo? Con muchos de ellos Dios va a tratar como trató con Pablo. Dios va a tratar como trató conmigo, como trató contigo.
conviértase en una fuente de inspiración. Samuel no conocía a Dios, pero había sido entregado. Fue el producto de una promesa de una mujer que temía a Dios, y lo llevó y lo puso en el templo, y ahí creció. Y él ministraba en la presencia de Dios. Dice 1 Samuel capítulo 3, verso 7. Dice, y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero cuando usted lee del verso 1 al verso 7, se da cuenta que Samuel ministraba en la presencia de Dios todos los días. Ahí estaba bajo el resguardo de Elí, sirviendo a Elí y sirviendo en el templo, viendo el mal ejemplo de los hijos de Elí, viendo el mal ejemplo de los sacerdotes. Sin embargo, él no se dejó influenciar, y en esa actitud creció. ¿Cuántos de nosotros nos derribamos porque vemos un mal ejemplo de algún líder? Porque vemos un mal ejemplo de alguien en quien nosotros habíamos creído. ¿Cuántos de nosotros nos derribamos y a causa de ello ya no quiero nada de la iglesia? ¿Sabes? Si tienes esa mentalidad y pones tus ojos en los hombres, jamás vas a hacer lo que Dios ha querido que tú seas. Jamás vas a servir a Dios como Dios ha querido que tú sirvas. Así que, campeón, cambie su manera. Estoy terminando. La cuarta, respondiendo al llamado divino. Hay una manera importante de responder. Con esto estoy terminando. Hay una manera. Está Isaías en el templo. Tiene una experiencia gloriosa con Dios. Dice que vio una visión y vio que las faldas del Señor cubrían el templo. Vio ángeles, vio querubines, vio serafines, y todo una adoración perfecta. Entonces, en esa manifestación gloriosa que Isaías estaba viendo, se vio como tal era un hombre pecador. Y dijo, ¡ay de mí que soy pecador! ¡Purifícame! ¿Cuántos de ustedes han hecho eso en la presencia de Dios y le han dicho, Señor, yo te quiero servir, Señor, pero purifícame, límpiame, transfórmame, cámbiame? Inmediatamente la mano de Dios se movió, un ser angelical se movió y vino, dice que tomó con unas tenazas, carbón encendido, purificó sus labios, purificó su mente, purificó todo su ser. Y entonces dice Isaías capítulo 6, verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es cuando usted empieza a ver lo que Dios le ha señalado. Es cuando usted se empieza a ver tal cual es y necesita ante el Ser Supremo, Santo, Sublime, pedirle que le limpie, que le transforme, que le cambie su manera de pensar, su manera de actuar. Y entonces usted se va a convertir en el hombre de Dios, en la mujer de Dios. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana para aquellos hombres y aquellas mujeres que saben que Dios los llamó, que saben que son diseño de Dios y que tienen una asignatura en esta tierra, y que le dicen, Señor, aquí estoy, yo quiero servirte. Te voy a pedir que te pongas de pie, vengas aquí al altar para orar conmigo, vengas y te postres delante de Dios y le digas a Dios, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi ser, quiero un cambio, Señor. Yo quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero, Señor, servirte de la manera equivocada. No quiero servirte sin conocerte. Quiero tener una experiencia gloriosa contigo. No quiero huir de tu llamado. ¿Cuántas personas han estado huyendo de su llamado, del propósito de Dios? Están posponiendo los planes y los propósitos que Dios tiene para con su vida. Dios quiere hacer algo lindo contigo, pero tú eres responsable. ¿Cómo te sientes? Toda la iglesia póngase de pie. Y aquellos que aún no están luchando, mira, una señal importante para saber si Dios me está llamando a pasar, es si tienes luchas dentro de ti. Dices, yo quiero pasar, yo quiero hacer un pacto con Dios, y esa lucha está ahí. Yo te recomiendo, no luches más, pasa y hazle el pacto a Dios y dile a Dios, aquí está mi vida. Levanta ahí tus manos y dile a Dios,